Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio 1.19. Este ejercicio es el del libro de Teoría Electromagnética de Hall. En el literal A nos dice expresar con componentes y variables cilíndricas el campo D, que es igual a x cuadrado más y cuadrado, todo elevado a la menos 1, que multiplica a x en la dirección a su x más y en la dirección a su y. Literal B, evaluar D en el punto donde ρ es igual a 2, phi es igual a 0.2 pi y z igual a 5. Expresando el resultado en componentes cilíndricas y cartesianas. Bueno, entonces acá nos dan el vector D, acá ya lo reescribimos. Ese vector está en coordenadas cartesianas. En el A nos piden expresarlo en componentes cilíndricas. Entonces vamos a necesitar varias ecuaciones o varias fórmulas para hacer esa transformación que nos pide el literal A. Primero, pues vamos a tener esta matriz que nos ayuda a convertir un vector que está en coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. Y como apoyo, pues vamos a tener otras expresiones como estas que tenemos acá. Y esta otra. Vamos a utilizar estas expresiones para llevar ese vector a coordenadas cilíndricas. Bueno, entonces primero, antes de utilizar la matriz para transformar el vector de cartesianas a cilíndricas, vamos a ver qué reemplazos podemos hacer acá en la expresión antes de reemplazarlos ahí en la matriz. Uno, bueno, tenemos que ρ es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Si elevamos al cuadrado a ambos lados, entonces nos queda ρ cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Este elevado al cuadrado, bueno, tendríamos que ρ cuadrado será igual a x cuadrado más y al cuadrado, que es acá la expresión que tenemos en el denominador. Bueno, también podemos reemplazar x es igual a ρ coseno de phi, y es igual a ρ seno de phi. Entonces, reemplazando esos términos en el vector D, esto nos quedaría 1 sobre ρ cuadrado, que multiplica a ρ coseno de phi en dirección a su x más ρ seno de phi en dirección a su y. Ahí ya tenemos casi todos los términos expresados en función de ρ y de phi. Nos faltaría las direcciones, ¿sí? Las direcciones todavía están en coordenadas cartesianas. Entonces utilizamos esta matriz para hacer la transformación. Entonces vamos a bajarla por acá para tener los términos presentes. Entonces tendríamos la componente de ρ, de phi y de z. ¿Sí? Bueno, acá antes podemos sacar ρ como término común, que se cancelaría con un ρ de estos. Y la expresión, bueno, se simplifica un poquito más, queda 1 sobre ρ,
que multiplica a coseno de phi a su x más seno de phi en dirección a su y. Bueno, listo. Entonces ahí simplificamos lo más que pudimos esa expresión. Bueno, acá iría la matriz cuadrada que corresponde a los coeficientes que hacen esa transformación. Acá iría el vector columna, que sería 1 sobre rho coseno de phi, componente en x, 1 sobre rho seno de phi, la componente en y, y la componente en z no hay, entonces es igual a 0. Bueno, entonces hacemos esa multiplicación de la matriz por el vector columna. Calculamos primero la componente en dirección de rho, quedaría 1 sobre rho coseno cuadrado de phi. O sea, este primer término del vector columna se multiplica por este, más el segundo término de ese vector columna se multiplica por este otro. Queda 1 sobre rho seno cuadrado de phi, y este último 0 por este 0, entonces nos da 0. Entonces tenemos que de rho sería igual, vamos a sacar factor común, 1 sobre rho coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. Eso que tenemos acá, esta expresión, es una identidad trigonométrica y es igual a 1. Entonces la componente en dirección de rho quedaría 1 sobre rho. Ahora llamo la componente en dirección de phi. El primer término del vector columna se multiplica por menos seno de phi. Entonces esto quedaría menos 1 sobre rho coseno de phi seno de phi más el segundo término del vector columna por este término. Entonces queda 1 sobre rho coseno de phi seno de phi más el último término del vector columna por el último término de la fila, que sería 0. O sea, aquí también podemos sacar, o bueno, no hay necesidad. Vemos que es el mismo término, las mismas funciones trigonométricas, pero con diferente signo. Entonces la componente en dirección a su phi nos da 0. Y la componente en dz sería 1 sobre rho coseno de phi por 0, nos da 0, más 1 sobre rho seno de phi por 0 nos da 0, y 0 por 1 nos da 0. Entonces la componente en dirección z va a dar igual a 0. Entonces el vector d en coordenadas cilíndricas sería igual a 1 sobre rho en dirección a su rho. Bueno, entonces nos piden reemplazar o hallar ese vector d en el punto rho igual a 2, phi igual a 0.2 pi y z igual a 5.
Bueno, en este caso solamente podríamos reemplazar ρ, es d en 1 sobre ρ. Bueno, reemplazando de una vez, vamos a hacerlo una vez. Nos queda un medio en dirección a su ρ. O sea, el vector d quedaría solamente con una componente en dirección a su ρ. Entonces ya evaluamos el punto ρ igual a 2, phi igual a 0.2 pi, z igual a 5. Y lo hallamos en componentes cilíndricas. Nos faltan las componentes cartesianas. Podríamos utilizar esta fórmula como son, o lo que obtuvimos es un vector con componentes constantes. Podemos utilizar esta fórmula para expresar el resultado en componentes cartesianos. Entonces, x sería igual a ρ. Bueno, esto lo podríamos expresar como un medio, 0 y 0. Entonces, x sería igual a ρ, que vale un medio, por coseno de phi. Coseno del ángulo phi es 0. Y es igual a ρ, un medio, seno de phi. Bueno, phi es igual a 0. Y z es igual a 0. Entonces tenemos que coseno de 0 es 1. Seno de 0, 0. Entonces nos quedaría un medio, 0, 0. Y en forma de vector posición sería un medio en dirección a su x. Bueno, entonces ahí ya tenemos resuelto ese primer problema. Si nos lo hubieran pedido, también podríamos expresar el vector en coordenadas esféricas. Entonces, para ese caso, podemos hacer la transformación directa de coordenadas cilíndricas a esféricas. Entonces, en este caso, tenemos esta serie de fórmulas. ¿Sí? Donde si nos dan coordenadas cilíndricas, podemos expresar ese vector en coordenadas esféricas. Entonces, ahí tenemos las relaciones de r, de θ y de phi para una transformación de coordenadas cilíndricas a esféricas. Acá tenemos esas otras expresiones que son para transformar de esféricas a cilíndricas. Y tenemos las dos matrices. Esta primera matriz es para transformar un vector de componentes variables de coordenadas cilíndricas a esféricas. Y esta otra matriz es de esféricas a cilíndricas. Bueno, en nuestro caso, como tenemos el vector en coordenadas cilíndricas, la queremos expresar en esféricas. Entonces utilizamos estas expresiones de acá
Lo mismo, tomamos el vector como lo definimos acá, vector posición, un medio, 0 y 0. Entonces R sería igual a raíz de un medio al cuadrado, sería ρ al cuadrado más z al cuadrado, que es 0, y eso pues nos da un medio. Bueno, teta sería arco tangente de ρ, que es un medio, sobre z, que es 0, nos da 0, y bueno, phi es igual a 0. Entonces el vector D en coordenadas esféricas sería un medio de A sub R, y sería la única componente de ese vector. Ahí completamos el ejercicio para transformando un vector en todo el sistema de coordenadas. Listo, entonces con esto terminamos el desarrollo.